Gente bonita, se preguntarán por qué traigo un cubrebocas de Demogorgon. Y es por la misma razón de la que ustedes no deben de salir de sus casas y lo que le da el sentido a este episodio. ¿Cómo están? Discúlpenme de antemano por ausentarme demasiado tiempo. Casi todo enero y la mitad de febrero me la pasé enfermo de la garganta. No podía hablar mucho sin toser. Las cosas no han cambiado al 100%, pero ya estoy mejor. Uno. Y número dos, cuestiones laborales me impedían grabar y escribir guiones para que no se viera tan improvisado este desmadre. Entonces, eh, sí tengo algunos programas o episodios atrasados, los voy a ir sacando, pero por el momento quise apurarme y sacar una edición especial, edición COVID-19, edición coronavirus y edición cuarentena. Hoy principalmente les voy a recomendar qué leer, qué ver y qué escuchar durante esta cuarentena. Es un entretenimiento pandémico. Y qué mejor que fuera de pandas, pero no es así. Entonces, pues a lo que nos truje chancha, ¿no? Entonces, primero les hablaré de qué ver. Y aquí es donde el hinche crítico les hace tres recomendaciones, nada más. ¿Por qué tres? Bueno, tienen, en primera por los títulos tienen mucho que ver con lo que está pasando ahorita. Y son contagio, epidemia y pandemia. Los puse en ese orden porque en ese orden es como sucede en la vida real. Primero te contagia, después es una epidemia, al finalizar una pandemia que puede extinguir al mundo. Existen muchas películas de desastres, existen incontables películas de zombies, series, pero yo les hice una filtración sobre películas que son más reales, más adecuadas a lo que pues, está pasando hoy en día. Y pues la primera recomendación es Contagio. Contagio es una película del 2011 dirigida por Steven Soderbergh, protagonizada por Jude Law, Matt Damon, Gwyneth Paltrow y Marion Cotillard. Esta película cuenta la historia del nacimiento de un virus completamente nuevo, el cual desencadena una terrible pandemia a escala global que, que hace que comience a colapsarse la sociedad. Es muy interesante porque esta película cuando se estrenó fue muy reciente el brote de influenza AH1N1, cortesía de México, y lo que provocó una mayor recepción en la audiencia. Esta película a mí me da miedo porque es una de las películas más realistas que he visto. Cae como al niño al dedo en estos días porque es un excelente ejemplo de lo que podría llegar a pasar si esta enfermedad se agrava. Te provoca mucha tensión, miedo y vaya, o sea, respeta con seriedad una realidad que está del otro lado de la puerta realmente. Entonces, véanla, no está en Netflix, no sé si está en Amazon. Sé que la puedes rentar por Google por 40 pesos, perdón, por YouTube por 40 pesos, vale la pena. Si no, con su dealer en la esquina de películas no autorizadas, ¿no? Pero bueno. La siguiente película es Epidemia o Outbreak, con su título original. Una película de 1995 dirigida y producida por Wolfgang Petersen, con Dustin Hoffman, René Russo y Morgan Freeman como protagonistas. Esta película nos lleva primero a la década de los 60, finales de los 60, en donde el doctor militar Billy Ford, el gran Morgan Freeman, descubre un virus en África que tiene el 100% de mortalidad. Y al avisar a su gobierno, pues hace lo que mejor sabe hacer Estados Unidos, que es volar todo en pedazos, ¿no?
Y ya, pum, se acaba su problema. El problema llega 30 años después. Hay un nuevo brote. Igual los médicos epidemiólogos del gobierno estadounidense. Es unas siglas que se llama USAMIRD. Descubren que hay un nuevo brote, van a la misma población y piensan que no va a pasar a mayores, pero el tráfico ilegal de animales hace que llegue a un pequeño poblado de California y se desate una epidemia en este condado y pues el pánico, ¿no? Es una película bastante entretenida, es muy tensa. Sí te tensa la forma en la que es posible que una enfermedad así surja, ¿no? Pero lo que no me agrada del todo es que es demasiado gringa. O sea, es muy, muy, muy gringa. Y pues está esta cuestión del ejército norteamericano. Entonces, tiene un argumento muy, muy interesante, es muy actual inclusive. Pero no sé, creo que si se hubiera expandido a nivel global este terrible virus mutaba, pues sería bastante interesante, ¿no? Finalmente, ¿qué ver? Es para alimentar su paranoia y psicosis por la enfermedad. Tenemos un documental en Netflix titulado Pandemia. Pandemia explica de una manera muy detallada y de una perspectiva científica todos los detalles de la gripe, la influenza y la naturaleza de la próxima pandemia, la cual es posible que ya haya llegado. Los protagonistas de dicho documental son expertos en el tema, son epidemiólogos, médicos, científicos, los cuales están buscando la manera de prevenir la pandemia de gripe. Es un documental que hace pensar lo grave que es el asunto. O sea, uno piensa comúnmente que es una gripita, ¿no? Como en palabras del presidente brasileño Bolsonaro, es una gripita. Pero no, de hecho te hace pensar si te lavaste las manos de una manera adecuada y te hace querer cuidarte más, la verdad. Sí es preocupante. Pero bueno, ¿qué leer? El tiempo que tendremos en cuarentena, si ya nos mandaron a nuestras casas, hay gente que sé que no, que aún va a trabajar, y aún así, si se tiene ese tiempo, pues yo creo que hay, igual les traigo nada más tres opciones, y si tienen suerte, pues, los pueden acabar en esta cuarentena, si no, pueden continuar, la verdad. La lectura no le hace daño a nadie. Y es la primera vez que voy a hablar de libros en este programa. Entonces, bueno. Eh, tres recomendaciones para la epidemia del coronavirus. Ok. La primera es un clásico de la literatura universal, que es, bueno, literatura contemporánea, pero ya también es un clásico universal, no me lo niegue. La peste, de Albert Camus. Publicado originalmente en 1947. Y aquí Camus aquí nos cuenta la historia de una plaga que azota la ciudad de Oran, en la Argelia francesa. Haciendo paréntesis, hay que recordar que Camus, ya se me olvidó mi francés, eh, era oriundo de esta parte africana. Él era francés, pero pues él nació en África. Ok, paréntesis. Eh, y la protagonista de la novela es la solidaridad humana, de hecho, y los efectos que puede tener una epidemia en una sociedad que solo se interesa en los bienes materiales y en su individualismo. ¿Les suena familiar este asunto de la individualización de las cosas? No sé, yo lo he escuchado varias veces. Es una novela con un trasfondo filosófico existencialista, como es la obra de Camus.
Pero los mantendrá con cierta tensión, sobre todo más ahorita, ¿no? Pero bueno, la siguiente novela es de José Saramago, que se llama Ensayo sobre la ceguera. Es probablemente una de las novelas más conocidas de este autor portugués y nos cuenta la historia de una pandemia misteriosa que se extiende por todo el mundo. La ceguera blanca se conoce, la cual provoca un pánico generalizado y el resquebrajamiento del orden social. Fue Camus, a través de la historia de 6 personajes anónimos, nos va enseñando cómo empieza a existir una gran represión de los gobiernos, cosa que es probable que empiece a suceder si esto se agrava más. Pero bueno, el mensaje que busca dar Saramago es similar al de Camus: criticar su sociedad y el egoísmo que los mueve para sobrevivir en vez de la unión, mejor dicho, haciendo de la ceguera más que una enfermedad física, una enfermedad social. Un tema bastante crudo. Y claro, si no se han acercado a Saramago, sí va a ser una lectura un poco complicada porque, spoiler alert, Saramago no ocupa guiones de diálogo, es todo corrido. Y la primera vez que lo lees sí te saca de pedo, pero te vas a ir acostumbrado. Un dato interesante es que en 2008 se estrenó la adaptación fílmica de esta novela, dirigida por Fernando Mireles y titulada Blindness, en su título original, obviamente, en donde actúan Julianne Moore, Mark Ruffalo y Gael García Bernal, siendo del agrado del autor. Entonces, no recaudó lo suficiente, se quedó casi al límite, pero si agrada al autor, significa que tendremos algo interesante, ¿no? Y finalmente, la última recomendación literaria pandémica llega a manos de mi escritor favorito, algo ese paréntesis, que es Stephen King, el rey del terror moderno. Les guste o no, no hay hombre con más adaptaciones y novelas de la misma calidad que actualmente el oriundo de Maine. Y bueno, dejo al lado un poquito mi fanatismo para hablarles de esta novela. Y digo, si son muy ávidos a la lectura y tienen el tiempo suficiente, es bastante recomendable. Si no, sí se van a llevar un tiempecito en leerla, pero puedo asegurarles que no se van a arrepentir, puesto que una obra de King pocas veces es decidir, ay, no me gusta. Pero bueno, esta es la obra más extensa del autor, puesto que tiene un poco más de 1500 páginas. Si conocen un poco de su obra, sabrán que It tiene como 1300 y esta obra tiene 1500. Entonces, vayan considerando ese tiempo. Estoy hablando de Apocalipsis, de Stand. Apocalipsis es una obra publicada en 1978 y nos cuenta la historia de un virus creado en un laboratorio, el cual es liberado por error y comienza a expandirse por todo el mundo, primero por Estados Unidos y después por todo el mundo. Conocida como la supergripe o el Capitán Trotamundos, mata a la mayoría de la población, donde los pocos sobrevivientes que son inmunes al virus. Estos sobrevivientes tienen los mismos sueños, en donde ven a una anciana y a un hombre joven de nombre Randall Flagg, el cual encarna todas las fuerzas del mal y busca dominar el mundo y la liquidación de la raza humana. La anciana, llamada Madre Abigail, busca derrotar a Flagg y evitar el exterminio, comenzando una lucha por la supervivencia. Ok, como es común con King, su novela fue adaptada como miniserie en 1994, siendo él mismo el guionista. Actualmente tendrá una nueva adaptación a manos de Josh Boone, quien es un experto en la obra de King, y contará con 10 capítulos para el servicio streaming de CBS All Access. Debo ser bastante honesto con ustedes, no puedo leer Apocalipsis por la falta de tiempo que
he tenido desde los últimos 6 años. Pero bueno, les prometo hacerlo bastante pronto. Y ya para finalizar, aquí me costó un poquito de trabajo, pero conseguí unas cuantas canciones, unas recomendaciones eh, para escuchar, ¿no? Evité un poquito las canciones que surgieron a partir de el actual coronavirus, como la cumbia del coronavirus y el coronavirus. Pero, eh, pues vaya, lo primero que se vino a la mente fue Ghost y el disco del 2018 Prequel, el cual habla sobre la peste medieval y la desolación. La primera canción como tal, Ashes No, la segunda que es Rats, pongan bastante atención a esa rola porque creo que queda muy ad hoc al momento. Encontré otras canciones. Eh, una canción se llama Influenza de Ace Johnson de 1939, la cual habla sobre la gripe española. De la banda Purge hay una canción que se llama Influenza, pero más que una crítica, habla más de una crítica que de la enfermedad misma. Encontré un disco muy heavy metal de Il Niño, el cual se llama Epidemia y está bastante heavy metal. Y finalmente, se me hizo muy gracioso, encontré una canción del Tri titulada Epidemia, pero funciona bastante por la situación de nuestro país. Entonces, ya tienen ahí sus recomendaciones. Si les gustó, si no les gustó, háganmelo saber, porque si yo no sé, pues voy a seguir aquí hablando a lo pendejo. Entonces, en verdad, denle su like si les gustó. Si no les gustó, su dislike, pero síganlo compartiendo. Y pues, suscríbanse, me hacen un parote. Prometo ya darles más videos, no tardarme tanto. Es que neta, pero es complicado, chavos. No hay que ganarse el pan. Si no monetizo, pues cómo voy a ganarme el pan, ¿verdad? Entonces no sean malos. En fin, sigan en su casita. No salgan si no es completamente necesario. Si van a salir, tomen las debidas precauciones. Y creo que es todo. Cuídense mucho. Bonita noche. Adiós. Oh, por cierto. ¿Ya vieron al nuevo integrante? Oh, sí. Es una joya. Y es el color de mi pared. Pero bueno, este fue el hinche crítico. Y eso es todo por hoy. Síganme en mis redes, las cuales voy a empezar a dejar en el link. Y creo que eso es todo. Ahora sí ya. Nos vemos. Adiós. Chao.